y dejo entrar a todos. Falta el profesor Lazarte, Carolina. No podemos partir. Partamos, ¿no? Que hay solo 10 y somos 5 nosotros. Sí, no, está bien, pero Esperemos 2 minutos. un minuto. Andrea, ¿cómo estamos? No tiene video. Hola, bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Doctor Toledo, ¿cómo está Valdivia? Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola. Me gusto verte. Lloviendo, Igual. pero ahora saliendo el sol. Como siempre, bonita Valdivia. Y aquí trabajando todavía. Así es. Qué bueno. Así será. Llegó el profesor Lazartes. Ahora empezamos. Podemos empezar. Hola. Empecemos nomás, Carolina, vamos. Ahí se va. Ya, buen día entonces. A nombre de la Sociedad Chilena de Patología y junto con el doctor Jaime Poñatis, le damos la bienvenida a esta nueva reunión en la que contaremos con 2 renombrados médicos que nos acompañarán contándonos sus experiencias con los pacientes cirróticos críticamente enfermos. Les presentaré para comenzar a la doctora María Magdalena Vera. Ella es médico anestesióloga que tiene una formación posterior como médico intensivista en la Universidad Católica, es profesor asistente de la Universidad Católica, además de jefe de la unidad de procuramiento del mismo centro. Ella nos va a contar acerca de cuáles son las mejores opciones como soporte hemodinámico para los pacientes cirróticos críticamente enfermos. Nuestro segundo acompañante es italiano, él es el doctor Salvatore Piano. Él es internista y hepatólogo de la Universidad de Padova, donde trabaja como profesor adjunto de medicina. Él tiene numerosas publicaciones, más de 80, en revistas de alto impacto, y se ha enfocado en el manejo y estudios fisiopatológicos de las complicaciones de la cirrosis, como ascitis, hepatorrenal, infecciones bacterianas y síndrome de ACLF. Él es además miembro del comité directivo del Club Internacional de la Ascitis. Así es que él nos contará acerca del manejo intensivo de los pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Y es él quien comienza esta presentación. Así que le damos el pase. Adelante, doctor Piano. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Chilena de Hepatología para la invitación y el doctor Juan Pablo Torero y Juan Pablo Arap. Mi tarea hoy es de hablar del manejo de los pacientes con ACLF en la unidad de cuidado intensivo con el punto de vista del hepatólogo. Empezaré con alguna descripción sobre la definición y la fisiopatología de esta síndrome y después el manejo. Para empezar, el concepto de ACLF es que durante el curso de la cirrosis, el curso no es tan lineal, así que el paciente en el tiempo va empeorando hasta que desarrolla decompensación, fallo de órgano y tiene riesgo de muerte.
Lo que pasa es en cualquier momento puede tener un evento precipitante, así que la función del hígado va empeorando rápidamente y llega el umbral de la decompensación, los fallos de órgano y está el riesgo muy alto de muerte. Y pero si está tratado muy intensivamente, esta síndrome es potencialmente reversible. Este concepto está aceptado universalmente. Lo que pero no está universalmente aceptada es la definición de ASLF. Tenemos diferente, la asiática, la europea, la norteamericana y la de la World Gastroenterology Organization. Yo pero hoy hablaré básicamente de la definición europea, porque es la única que está definida por un estudio específicamente diseñado para definir esta síndrome y también está validada en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia y en otros estudios europeos. Esta definición se desarrolló sobre el concepto que el acute on chronic liver failure es una síndrome caracterizada de una decompensación aguda de la cirrosis, que quiere decir sangrado digestivo, ascitis, encefalopatía o infecciones bacterianas, y que también está asociado a fallo de órgano hepático o extrahepático. Y es una síndrome que también tiene una mortalidad a corto plazo muy alta, definida como arriba del 15%. Y para desarrollar la definición se hizo el Canonic Study, incluyendo más de 1.300 pacientes y definiendo los fallos de órgano con un SOFA score modificado por cirrosis, donde en lugar del Glasgow Coma Scale tenemos el grado de encefalopatía para el cerebro y tenemos el INR para la coagulación en lugar de las plaquetas. Y aquí en esta tabla puedes ver en azul la definición de fallo de órgano. Se hizo el Canonic Study y se llegó a esta definición. El acute on chronic liver failure es una decompensación aguda de cirrosis caracterizada da insuficiencia renal o insuficiencia de un órgano diferente del riñón, que pero está asociada con disfunción renal, con una creatinina arriba de 1,5, o encefalopatía hepática, o una síndrome caracterizada de 2 o más de 2 fallos de órgano. Y en base al número de los fallos de órganos tenemos un diferente grado de ASLF, un fallo de órgano grade 1, 2 fallos de órgano grade 2, 3 o más fallos de órgano grade 3, y la mortalidad sube al subir del grado de los ASLF a los 28 días y a los 90 días. El ASLF está asociado al evento precipitante. En el estudio Canonic, más del 50% de los pacientes tenían un evento precipitante que se podría identificar, y en la mayoría de los casos eran infecciones bacterianas o la hepatitis o el consumo agudo de alcohol. El estudio Canonic no estaba diseñado muy bien para identificar los eventos precipitantes, y más recientemente en el estudio Predict, que sí tenía un diseño mejor, más del 70% de los pacientes con ASLF tenían un evento precipitante, que en la mayoría de los casos eran infecciones bacterianas o una hepatitis alcohólica aguda, y esto es importante para el manejo. La síndrome, da un punto de vista fisiopatológico, está caracterizada da una inflamación sistémica muy severa, la disfunción circulatoria y estrés oxidativo. Así que, como puedes ver en estas tablas, los pacientes con ASLF tienen nivel de citoquina proinflamatoria que es significativamente más alta que los pacientes con decompensación aguda de cirrosis, que a su vez tienen niveles que son significativamente más altos de los sujetos sanos. Lo mismo pasa para la concentración plasmática de renina, que es un marcador de disfunción circulatoria, y la Human Mercaptoalbumin 2, que es una isoforma irreversiblemente oxidada de albúmina, entonces es un marker de estrés oxidativo. Niveles significativamente más altos en los pacientes con ASLF respecto a los pacientes que tienen una decompensación aguda de cirrosis. Entonces, para hacer un resumen gráfico, lo que ahora pensamos y que la fisiopatología de los fallos de órgano en el ASLF está relacionada a la interacción de la célula inmunológica que presenta el antígeno con los bacterios o con Danger Associated Molecular Patterns en pacientes que no tienen una infección bacteriana. Esto link hace sí que la célula inmunitaria produce citoquina proinflamatoria,
Esto causa el reclutamiento de leucocitos, producción de citoquina preinflamatoria, producción de óxido nítrico y especie reactiva del oxígeno. El óxido nítrico va empeorando la vasodilatación arteriosa espláncnica, causando una reducción de la contractilidad cardíaca, y esto va empeorando la disfunción circulatoria, y además el estrés oxidativo causa una disfunción mitocondrial que es responsable de los fallos de órgano. Pasar al manejo de esta síndrome, lo que tenemos ahora para manejar a un paciente con ASLF es optimizar el tratamiento médico con soporte de órgano y evaluar los pacientes muy rápidamente para trasplante de hígado. Probablemente en el futuro tendremos otra opción terapéutica. Están muchos soportes artificiales que se están evaluando para tratar a estos pacientes. El Plasma Exchange, que tiene datos muy interesantes en la falla hepática aguda, se está investigando en pacientes con ASLF, y también tenemos otro target como la inflamación, es el microbiota. Pero lo que hacemos ahora en un paciente que está ingresado en UCI y tiene un ASLF es iniciar el tratamiento médico mejor. Claramente, si tenemos un paciente con encefalopatía de grado avanzado, tenemos que proteger la vía respiratoria y después identificar los eventos precipitantes y tratar los eventos precipitantes, porque como en particular la infección bacteriana, y manejar hepatitis alcohólica aguda, tratar los símbolos fallos de órgano, y además curar la nutrición de estos pacientes, que tendrías que ser preferiblemente para vía enteral. Sobre los eventos precipitantes, os recuerdo que el más común son las infecciones bacterianas, y es muy importante identificar a un paciente con ASLF precipitado por una infección bacteriana, porque los pacientes con infección bacteriana y ASLF tienen una probabilidad de sobrevivir que es significativamente más baja respecto a los pacientes con ASLF sin infección bacteriana, y un tratamiento antibiótico adecuado en estos grupos de pacientes está asociado a una incidencia de muerte que es significativamente más baja respecto a los pacientes que no reciben el tratamiento adecuado. Entonces, lo que pasa prácticamente es que en un paciente con ASLF se tiene que hacer un workup para infecciones muy pronto. Entonces, con paracentesis diagnóstica para diagnosticar una PB, una chest X-ray para la neumonía, y cultivos de orina, sangre y ascitis. Y esto es muy importante para un diagnóstico pronto, y en los pacientes que tienen signo de infección bacteriana se tiene que empezar lo más pronto posible un antibiótico de amplio espectro. Aquí no podemos, se tiene que empezar de amplio espectro porque cada retraso en la administración de un antibiótico eficaz en estos grupos de pacientes está asociado a un aumento exponencial del riesgo de muerte. Estos son pacientes con PB y shock séptico, y en el grupo de los pacientes que reciben un antibiótico muy pronto, dentro de las 3 horas, si reciben un antibiótico que no es adecuado, la incidencia de muerte es 2-3 veces más alta. Entonces, así se tiene que empezar con antibiótico de amplio espectro. Eso que sé que Javi Fernández hace algunos días he hablado sobre el tema de decisión de antibiótico, de terapia antibiótica empírica. Si el precipitante es una hepatitis alcohólica aguda y el paciente no está infectado, el tratamiento con esteroide tiene que ser aplicado en este grupo de pacientes. Vemos que los esteroides tienen el riesgo de desarrollo de desinfecciones y no tienen beneficio en todos los pacientes, pero este estudio, que es muy interesante, ha identificado los grupos de pacientes que tienen entre un MEL de 25 y 40, una ventana para una eficacia en términos de reducción de la mortalidad a los 30 días en los pacientes con hepatitis alcohólica aguda. La estima en este estudio no estaba definida el acute chronic liver failure, pero en los pacientes con un MEL de entre 25 y 40, probablemente la mayoría de estos tienen una ASLF. Para lo que tienen como precipitante un sangrado digestivo por varicis esofágica, se tendría que evaluar un tratamiento muy agresivo
como por ejemplo si es disponible una Preemptive TIPS. Esto es un estudio caso controllo muy amplio europeo, donde los pacientes que tenían una SLF que recibieran un TIPS tenían una incidencia de muerte que era significativamente más baja respecto a los pacientes que no recibieron un TIPS. Después del manejo de los eventos precipitantes, si tienes que manejar cada espacio de órgano, Magdalena hablará más sobre el soporte circulatorio y respiratorio. Yo hablaré brevemente sobre la acute kidney injury. Este grupo de pacientes que tiene falla renal, tienes que estar tratada con una adecuada reanimación de fluido, prefiriendo el albúmina para luego una ascitis, sangre con los pacientes que tienen un sangrado digestivo. Y aquí es muy importante hacer muy pronto un diagnóstico diferencial de la acute kidney injury y en los pacientes que tienen una síndrome hepatorenal o el tratamiento con vasoconstrictores y albúmina es lo que es más indicado, y en quien no responde al tratamiento si tienes que evaluar un tratamiento sustitutivo renal. Si el paciente tiene una síndrome hepatorenal, el tratamiento que está investigado es la terlipresina asociada a la albúmina. Estos son los primeros dos estudios que se hicieron en España y en los Estados Unidos. En los dos se utilizó la terlipresina como bolo endovenoso, y nosotros sabemos que la infusión continua es mucho más tolerada en estos grupos de pacientes porque esta necesita de un tratamiento a dosis más baja y tiene menos evento adverso global y evento adverso serio. Lo que es muy importante saber es que los pacientes que son tratados con terlipresina y albúmina y tienen un grado más alto de acute chronic liver failure tienen una probabilidad de responder al tratamiento que es significativamente más baja. El grado 3, como puedes ver, por cualquier nivel de creatinina basal cuando se empieza el tratamiento, tiene una probabilidad de respuesta significativamente más baja, y que esto quiere decir que si yo tengo un paciente con ASF de grado 3, de una creatinina muy alta, tienes ya que pensar a un tratamiento sustitutivo renal porque la probabilidad de respuesta es muy baja. En paralelo al tratamiento médico de estos pacientes es muy importante hacer una evaluación muy rápida para el trasplante de hígado y reevaluar a los pacientes después de 3-7 días. Es importante reevaluar a los pacientes porque esta síndrome es muy dinámica, así que después de 3-7 días de tratamiento, el 50% de los pacientes tienen una resolución o una mejoría del grado de ASLF, un otro 50% se queda está estable o va empeorando. Y reevaluando los pacientes después de 3-7 días de tratamiento inicial, podemos diferenciar dos grupos de pacientes, los que no tienen más ASLF o tienen un ASLF de grado 1, que tienen un pronóstico a corto plazo que no es tan malo, con una probabilidad de sobrevivir encima del 80%, y un grupo con un muy mal pronóstico, que son los pacientes con ASLF de grado 2 y grado 3. En este grupo de pacientes, un trasplante de hígado hecho dentro de los 28 días hace una diferencia sobre la probabilidad de sobrevida, que es mucho mejor a los pacientes trasplantados respecto a los pacientes no trasplantados. Y no hay otra enfermedad de hígado y cirrosis donde tiene un transplant benefit más del 70%. Entonces, lo ideal sería evaluar a los pacientes para el trasplante y trasplantar muy pronto con un early liver transplantation, lo que tienen un grado 2 o 3 de ASLF. Y uno puede pensar que estos pacientes que tienen un grado 2 o grado 3 ya están bastante priorizados en lista de espera de trasplante, pero lo que pasa es que de verdad los pacientes que tienen un ASLF de grado 3 tienen una incidencia cumulativa de mortalidad en lista de espera de trasplante que es significativamente más alta respecto a los pacientes de ASLF de grado 2, 1 o que no tienen ASLF. Y esto es la base para identificar un nuevo score prognóstico para priorizar los pacientes con ASLF en lista de espera de trasplante.
Los pacientes con un grado 3 de ACLF seleccionado tienen muy buen pronóstico después del trasplante. Este es un estudio francés donde más del 80% de los pacientes trasplantados con ACLF de grado 3 estaban todavía vivos después de un año del trasplante. Y pero los pacientes con ACLF de grado 3 no son todos iguales. Es claro que cada fallo de órgano es diferente. Y, por ejemplo, los pacientes que se trasplantaron con ventilación mecánica tenían una probabilidad de sobrevivida que era significativamente más baja respecto a los pacientes con ACLF de grado 3 que no tenían ventilación mecánica. Y esto se tiene que tener en cuenta. La mayoría de estos datos sobre el efecto del trasplante en los pacientes con ACLF vienen del estudio de registro de UNOS. Pero este es un estudio más reciente europeo, multicéntrico, los pacientes que se trasplantaron con ACLF dentro de un año, y así se identificaron otro predictor de muerte después del trasplante de hígado, que fueron una infección bacteriana para un germen multiresistente antes del trasplante, los niveles de lactato arriba de 4 milimoles per litro y el tratamiento sustitutivo renal antes del trasplante. Todos estos aspectos se tienen que evaluar. Es claro que un paciente que se queda en ACLF de grado 3 se tiene que evaluar rápidamente el trasplante, pero tenemos que tener en cuenta que están algunas contraindicaciones absolutas y relativas al trasplante en estos pacientes. La contraindicación absoluta son un fallo respiratorio severo con una presión, una PaO2, FiO2 abajo de 150, un shock refractario con pacientes que necesitan de más de dos vasopresores o más, pacientes que tienen lactatos muy alto, una infección no controlada y tienen un sangrado digestivo activo. Y también están otras contraindicaciones más relativas, como los pacientes que tienen una hepatitis alcohólica aguda. Entonces, para estos pacientes tienes que aplicar un protocolo específico para el trasplante en la hepatitis alcohólica aguda, los pacientes sarcopénicos y los pacientes que tienen más de 60 años. ¿Y qué tenemos que hacer en un paciente si tenemos en la UCI un paciente que no es elegible para el trasplante? Entonces, esta contraindicación absoluta o relativa. Bueno, si después de 3-7 días de tratamiento el paciente se queda con un ACLF de grado 3, con más de 4 fallos de órgano o tiene un CLIF-C ACLF score arriba de 65, la mortalidad al corto plazo, los 28 días, es del 100%. Y entonces en estos pacientes se tiene que hablar con la familia para aplicar un cuidado paliativo. En conclusión, la ACLF es una síndrome que está caracterizada por una decompensación aguda de cirrosis, fallo de órgano y está asociada a una mortalidad muy alta a corto plazo, donde la inflamación sistémica es la principal causa de la síndrome. En estos pacientes que se tiene que tratar muy agresivamente el ACLF, los eventos precipitantes, en particular las infecciones y la hepatitis alcohólica aguda, y soportar el órgano hasta que se evalúe el paciente para la elegibilidad para el trasplante de hígado. Para los pacientes que se quedan con un estadio 2 y 3 después del manejo inicial, se tiene que evaluar el trasplante de hígado, de trasplantarlo muy rápidamente. Y al final, para los pacientes que tienen una contraindicación al trasplante de hígado y tienen más de 4 fallos de órgano después del tratamiento inicial, se tiene que evaluar cuidados paliativos. Esta es mi última diapo y quiero agradecer mucho para la invitación. Muchas gracias, doctor Piano. Ahora continúa la doctora Magdalena Vera. Si me permiten compartir pantalla. Oye, las preguntas, si quieren, las pueden ir poniendo en el chat. Me falta que me habiliten para poder compartir la pantalla.
Ya puede, doctora Vera. Muchas gracias. Ya, ahí sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar acá hablando de este tema. Y básicamente, bueno, yo me voy a dedicar, ya se hizo, ¿no es cierto?, todo una especie de resumen de todo el manejo que requiere un paciente como este, y yo me voy a enfocar principalmente en el soporte hemodinámico que nosotros hacemos desde el punto de vista del paciente crítico cuando ingresa a la UCI, teniendo en cuenta que básicamente nuestro objetivo principal en estos pacientes es evitar la progresión de la disfunción de órganos, que claramente eso es lo que marca mortalidad tal como se mostró anteriormente. Y lo que vamos a hacer básicamente va a ser un poquitito hablar de la importancia de los cuidados críticos en la CLF, poder describir brevemente, porque ya lo mencionaron también, los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan la disfunción de órganos, y obviamente hablar acerca de todas las prioridades de manejo para evitar precisamente esa progresión de la disfunción de órganos. Es muy importante considerar algunos aspectos en que a medida que han ido progresando los años, ¿no es cierto?, hemos visto un aumento de la incidencia de daño y falla hepática en todos los pacientes críticos en general, con un aumento de un 5 o un 20% más o menos hoy en día, así lo muestran al menos las grandes series, y básicamente esto es una forma clásica de insuficiencia multiorgánica, tal como lo que nosotros vemos en la sepsis, por ejemplo, o en otras situaciones. La verdad es que esto es muy parecido. En todas sus formas de presentación, dependiendo obviamente de las distintas clasificaciones que utilicemos, pero lo más importante a destacar es que en todo paciente crítico, cualquier tipo de insuficiencia hepática obviamente nos va a aumentar la morbimortalidad. Es para nosotros el hígado el principal aliado en los pacientes críticos, y cuando el hígado está enfermo, la verdad es que se nota y se marca la diferencia. Y aquí todas las terapias centradas todas las terapias que nosotros hagamos van a estar centradas en poder eliminar el desencadenante, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, nuestro objetivo principal va a ser evitar la progresión de la insuficiencia multiorgánica, que eso nos va a marcar pronóstico en los pacientes. Ahora, en relación a los criterios de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, la verdad es que no existen criterios específicos que orienten el ingreso a UCI. Va a depender mucho también del lugar, el centro en el que estemos, de la disponibilidad de camas UCI. Ojalá todos los pacientes con ACLF, ¿no es cierto?, o con un daño hepático pudieran ingresar a una unidad de cuidados intensivos inmediatamente. Ahora, otro punto importante es que el antecedente de cirrosis no es una contraindicación de ingreso, y eso es algo que probablemente todavía hay que trabajar, porque todavía uno por ahí escucha que el paciente no ingresó porque tiene antecedentes de cirrosis. Entonces yo creo que probablemente nosotros son algunos desafíos que tenemos que manejar. De por sí la CLF es un criterio de ingreso, por lo tanto ese paciente debería estar dentro, ¿ya? Y en cuanto a los scores, tal como se mencionaron, ¿no es cierto?, todos más o menos tienen algún rendimiento similar entre el SOFA, el TRIF-SOFA, todos son mejores que el Apache, que es el que nosotros utilizamos, y básicamente los scores específicos de hígado tienen un rendimiento menor. Ahora, si nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, definir cada uno de los criterios de ingreso, ¿no es cierto?, todos los pacientes que tengan una sepsis y un shock séptico deberían ingresar a UCI, todos los pacientes que tengan un sangrado varicial con un choque hemorrágico y que además requiera proteger de la vía aérea, una encefalopatía de grado 4, pacientes que tengan, ¿no es cierto?, un síndrome hepatorenal refractario a las medidas de manejo, ¿no es cierto?, habituales, que además necesite terapia de reemplazo renal, que tenga una insuficiencia respiratoria y además de eso que tenga una hipotensión refractaria, que es un paciente que está básicamente cursando con un choque y que es probablemente uno de los principales problemas que tenemos en estos pacientes. Ahora, también en este sentido es importante hablar un poquitito de pronóstico. Esta es una serie de Lancet que básicamente es un seguimiento por 10-15 años más o menos y que muestra 17.000 pacientes. Y lo importante destacar acá es que si bien es cierto, la mortalidad de estos pacientes ha sido alta y por eso quizás en algún tiempo estos pacientes no ingresaban a una unidad de cuidados intensivos, lo importante destacar es que a medida que han ido pasando los años, esta mortalidad ha ido disminuyendo y probablemente por las mejores condiciones, por el manejo y una serie de otros factores más, pero claramente teniendo en cuenta que la falla de órganos, o sea, que el número de órganos afectados obviamente impacta directamente en la mortalidad. Por lo tanto, me parece que es importante definir que estos pacientes debieran ingresar a UCI,
pero también es cierto que hay que definir periodos de tiempo, que es como lo que hacemos nosotros hoy en día con los pacientes hemato-oncológicos, que sabemos que tienen un pronóstico definido, pero que ingresan a UCI, se les da un tiempo de trial de 3-4 días más o menos, y con eso se toman medidas y se define. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer acá también. Ahora, dentro de los factores que van a afectar obviamente el pronóstico y que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta también, tenemos por un lado el motivo de ingreso. No es lo mismo un paciente que ingresa con una sepsis, que probablemente tiene el peor pronóstico, que un paciente que ingresa con una hemorragia varicial. Por otro lado, se habla de que el ingreso directo a UCI también podría ser un factor que nos ayude. Ahora, esto tiene mucho que ver con el manejo lo más precoz posible, va por ahí un poco el tema. O sea, si el paciente está en la sala o en un intermedio con un manejo avanzado, un manejo precoz, también eso es muy positivo, y eso es lo que uno quisiera buscar. El número de órganos comprometidos, como ya lo mencioné anteriormente, y finalmente, si bien es cierto, están todos estos scores que nos han tratado de ayudar a tomar algunas decisiones, no existe un indicador que sea fiable en la futilidad de la reanimación. Por lo tanto, creo que estos pacientes merecen, ¿no es cierto?, un manejo lo más precoz posible, lo más agresivo posible, por un periodo definido, y después de eso, tal como decía, pero si no, esto no funciona, obviamente hay que tomar medidas como para limitar o adecuar la terapia, ¿no es cierto?, y probablemente ahí apoyarse con paliativos. Por otro lado, en cuanto a la fisiopatología de la CLF, ¿no es cierto?, ya se mencionó algo anteriormente. Básicamente esto es muy parecido a la sepsis. Acá, independiente de la causa, vamos a tener una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y aquí vamos a tener patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no es cierto?, en caso de sepsis, o asociados a daño, ¿no es cierto? Pero lo más importante destacar acá es que hay una gran respuesta inflamatoria con gran estrés oxidativo, y lo que genera eso es un aumento del consumo de oxígeno. Y estos pacientes son incapaces de poder responder a ese aumento del consumo, por lo tanto terminan sufriendo una situación de hipoperfusión, y es precisamente la hipoperfusión la principal causa y el desencadenante de todas las insuficiencias de los distintos órganos, ¿no es cierto?, que vamos viendo después. Es lo que le pasa al riñón, ¿no es cierto?, lo que le pasa al cerebro, es lo que le pasa principalmente al pulmón y al resto de los órganos también. Por lo tanto, nuestro principal objetivo acá va a ser el manejo lo más precoz posible de esta situación de hipoperfusión. Me lo voy a hacer. Y esto es similar a lo que nosotros vemos en la sepsis. No se ve la diapositiva. ¿Perdón? ¿No se ve? ¿Están mostrando una diapositiva? Sí, sí. No se ve. Ah, perdón. Déjenme revisar. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir nuevamente. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que nosotros vemos en la sepsis, ¿no es cierto? Una gran respuesta inflamatoria, ¿no es cierto?, que se genera, ¿no es cierto?, una gran respuesta a nivel sistémico, y que es lo que nos lleva principalmente a la disfunción de los distintos órganos. Ahora, además de esto, nosotros sabemos que nuestros pacientes que tienen un daño hepático crónico, que muchos no se logra obtener el antecedente, tienen un patrón hemodinámico que es bien característico, que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que se define por un estado hiperdinámico, en donde ellos tienden a tener una situación de vasoplegia sostenida, con aumento del gasto cardíaco, con un aumento de la resistencia a nivel esplácnico, ¿no es cierto? Y ese estado, cuando es sometido, ¿no es cierto?, a una situación de un estrés, un hit tipo infeccioso o un sangrado de algún tipo, básicamente lo que hace es que se produce un colapso cardiovascular, y esto es lo que nos lleva a una situación de hipoperfusión. Ahora, poder monitorizar y poder optimizar tempranamente todos estos estados, ¿no es cierto?, es el desafío, o el principal desafío que nosotros tenemos para evitar todas las fallas adicionales de órganos, ¿no es cierto?, y poder reducir la mortalidad de este paciente. Por lo tanto, todo el soporte cardiovascular que nosotros tengamos que hacer tiene un objetivo, que es preservar el suministro de oxígeno, y aquí puede parecer tedioso, pero es muy importante comprender, y esta es la fórmula del gasto cardíaco, que cuando nosotros, o sea, de transporte de oxígeno, que cuando nosotros hablamos de preservar el suministro de oxígeno, quiere decir que tenemos que mantener un transporte de oxígeno adecuado. Y si vamos a mirar la fórmula, la verdad es que
el oxígeno que está disuelto en el plasma, la contribución que hace es mínima, lo que va unido a la hemoglobina, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene una anemia importante o no tiene un conflicto respiratorio, la verdad es que el impacto tampoco es mucho, y lo que nos queda precisamente es el gasto cardíaco, que es la única vía para poder generar un impacto. ¿Y cómo manejamos el gasto cardíaco nosotros? A través de volumen y drogas vasoactivas. Por lo tanto, la gran herramienta que nosotros tenemos para poder manejar estos pacientes en este periodo es a través de la administración de fluidos y drogas vasoactivas para poder manejar la hemodinamia. Y aquí tenemos algunos desafíos, por ejemplo, las metas de presión arterial. Nosotros para los pacientes sépticos las metas son de 65 de presión arterial media. En estos pacientes que tienden a tener una presión un poquitito más baja a nivel general, nosotros podríamos hablar de PAM de 60. Pero aquí lo más importante es ojalá conocer el estado previo del paciente. Por otro lado, otros parámetros de laboratorio que nosotros utilizamos, como el lactato y la saturación venosa, se cree que podrían estar alterados precisamente por este estado hiperdinámico del paciente, por lo tanto quizás no sean tan óptimos como para poder, que nos permitan hacer un manejo adecuado. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que tener una claridad respecto de esto, que la reanimación excesiva con fluido también se asocia a malos resultados en estos pacientes. Por lo tanto, tenemos que llegar a un justo equilibrio, ¿no es cierto?, de que nos permita un manejo adecuado de fluidos y un manejo adecuado de drogas vasoactivas que tampoco afecte, por ejemplo, la perfusión a nivel renal, que también es algo tan importante. Y aquí una de las cosas que nosotros hacemos, así como primer objetivo, tiene que ver con manejar la macrohemodinamia, y eso es poder establecer una especie de perfil hemodinámico mirando la presión arterial. Y aquí lo ideal es que los pacientes tengan que tener una línea arterial, y esto lo pueden hacer en una unidad intermedia o una unidad de cuidado intensivo, y nosotros no solo tenemos que mirar la presión arterial media, nosotros podríamos tener un paciente con una PAM de 65, pero tener una presión arterial sistólica y diastólica súper baja que nos dé una presión de perfusión menor a 50. Entonces aquí nosotros tenemos que establecer un perfil hemodinámico, mirar la presión arterial media, por un lado, después ir a mirar la presión de pulso, que es la diferencia entre las dos presiones, sistólica y diastólica. Un paciente que tiene una presión de pulso menor a 50 es un paciente que está hipovolémico, que tiene un bajo gasto cardíaco, y para eso no necesito ningún otro monitor, ¿no es cierto?, como para poder definir que ese paciente necesita una reanimación precoz con volumen. Por otro lado, si tengo una presión diastólica bajita, bajo 40, básicamente ese paciente está vasopléjico, y le puedo administrar 1000, 2000, 3000 de fluidos y no voy a lograr levantar esa presión, esa situación de vasoplegia, y ahí sí o sí necesito administrar fluidos. Por lo tanto, esta es una primera aproximación que nosotros hacemos en todos los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos con un compromiso hemodinámico. Luego de eso, una vez que nosotros podemos hacer esta primera aproximación con un perfil hemodinámico con eso, podríamos tener todos los datos normales, lo que estaría bastante bien, ya con presiones normales, con presión de pulso normal, ¿no es cierto?, con una frecuencia cardíaca normal, porque habitualmente estos pacientes pudieran estar usando, ¿no es cierto?, una especie de algún beta bloqueo, por lo tanto vamos a tener suprimida la respuesta, y tenemos que ir a mirar otros aspectos más, y uno es poder asegurar el flujo a las distintas regiones, y por otro lado es asegurar la perfusión, y este es un tema súper importante, y aquí los elementos que nosotros tenemos como para poder medir la perfusión de este paciente es el llene capilar, el lactato, la saturación venosa. Son parámetros bastante útiles que nosotros los utilizamos habitualmente en la sepsis, pero nos permiten una muy buena aproximación, porque podemos tener un paciente en que el punto 1, en toda la hemodinamia está normal, pero vamos a mirar algunos otros aspectos relacionados con la perfusión y están totalmente alterados. Y ahí lo que está pasando es que hay una pérdida de la coherencia hemodinámica. Entonces ese paciente claramente está hipoperfundido. Y si no hacemos nada para mejorar ese estado de hipoperfusión, claramente la progresión a la disfunción de los distintos órganos va a empeorar. Y aquí un parámetro que nosotros utilizamos habitualmente, que es la variabilidad de la presión de pulso. Para eso necesitamos una línea arterial. Nosotros básicamente tratamos de predecir si ese paciente va a responder o no va a responder a una carga de fluidos. Y esto es súper importante, entendiendo que una sobrecarga de fluidos es muy mala para el paciente. Entonces lo que nosotros hacemos es que miramos esta variabilidad de la presión de pulso, o el delta PP que también se menciona, y vemos si el paciente está mayor a 13, con un delta PP mayor a 13, está en esta parte de la curva, por lo tanto es un paciente que se va a beneficiar y podemos seguir administrando fluido.
Si es un paciente que tiene una variabilidad o un delta PP menor a 13, va a estar en esta parte de la curva y cualquier aumento de volumen no va a producir ningún cambio en el gasto cardíaco y solo va a producir una mayor congestión. Por lo tanto, ese paciente no debiera recibir fluidos y ahí en ese caso nosotros debiéramos avanzar hacia optimizar el gasto cardíaco de otra forma, por ejemplo, utilizando inótropos o utilizando alguna otra medida de manejo. Ahora, si bien es cierto, estos parámetros no están del todo validados en los pacientes con una CLF, y eso es súper importante porque estos pacientes tienen una alteración de la distensibilidad aórtica, son los parámetros que más se aproximan a esto, que nos han permitido un adecuado manejo, es lo que nosotros utilizamos para la reanimación inicial de los pacientes trasplantados de hígado, y hay algunos papers que ya están saliendo en relación a la validación, por lo tanto nos parece que es algo bastante útil y fácil de poder hacer. Y otro aspecto súper importante que tiene que ver con ir a mirar la piel del paciente. Y aquí tenemos el clásico llene capilar. Un llene capilar mayor a 4 segundos es hipoperfusión, y por otro lado también el Motrin score, que es esta característica que nosotros vamos a mirar el estado de perfusión de las extremidades, y podemos ir viendo cómo a medida que avanza desde la rodilla hacia distal, la hipoperfusión obviamente va empeorando. Ahora, en algún momento se pensó que estos parámetros, dadas las características de los pacientes con daño hepático y crónico, no serían útiles, pero la verdad es que hay estudios que sí lo validan, y también son súper importantes estos para poder guiar la reanimación. Y lo otro también es que si un paciente a las 6 horas de haber ingresado a una UCI persiste con estas características, con un llene capilar enlentecido, con un moteado que se mantiene y se sostiene, la verdad es que el pronóstico es muy malo, ¿ya? Por lo tanto, son medidas que, como ustedes ven, son fáciles, son muy asequibles, que no involucran grandes elementos ni instrumentalización, y que nos permiten hacer un manejo bastante adecuado y precoz de nuestro paciente. Ahora, en cuanto al monitoreo de la función cardiovascular, la verdad es que el monitoreo hoy en día cada vez se utiliza menos, y se utiliza menos porque tenemos todas estas otras herramientas que ya les mencioné y que a nosotros nos permiten hacer un manejo bastante adecuado a los pacientes. Ahora, efectivamente, el monitoreo hay que pensarlo, está dentro, ¿no es cierto?, de la planificación, pero tenemos que pensar muy bien qué paciente, ¿no es cierto?, y qué paciente es el paciente con ACLF, pero que además tiene algunas otras cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claridad de qué le vamos a ir a preguntar al monitor antes de definir. Yo podría decir, a todos nuestros pacientes nosotros le instalamos un catéter de arteria pulmonar, pero la verdad es que no tiene mucho sentido, porque la información que me va a entregar eso, la verdad es que no es distinta a la información que ya pude obtener con mi examen clínico, con los parámetros de laboratorio que le tomamos al paciente, ¿no es cierto? Y todo eso. Por lo tanto, es importante definir qué espero del monitoreo, y aquí lo más probable es que nos vamos a encontrar con un setting muy específico de pacientes en los cuales tengo una condición hemodinámica totalmente refractaria a las medidas de manejo, en donde probablemente esté pensando en que este paciente tiene además una cardiopatía o alguna cosa relacionada, o tiene además una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, la elección de esto es bien definida, ¿no es cierto?, y para un grupo muy pequeño de pacientes, teniendo en cuenta que hay una amplia gama de monitores que podría utilizar, ¿no es cierto?, que no es necesario mencionar, y que muchos de ellos tampoco están validados para este tipo de pacientes, pero sí tenemos que saber que la ecocardiografía hoy en día es una herramienta extremadamente útil, que cada vez la estamos utilizando más, no solo en el intensivo, sino que también esto debiera ser algo que se utilice ampliamente desde los servicios de urgencia a las salas, ¿no es cierto?, que nos permite una muy buena aproximación del paciente y que además no es invasiva. En relación a los fluidos que vamos a utilizar, porque ya dijimos que las grandes herramientas que teníamos eran fluidos y drogas vasoactivas, la verdad es que la gran elección aquí tiene que ver con los cristaloides y con todas las soluciones balanceadas, ¿no es cierto?, por sobre las soluciones fisiológicas, y acá lo que nosotros tenemos implementado en nuestro país, ¿no es cierto?, son el Ringer lactato principalmente, independiente que haya por ahí algunos datos, ¿no es cierto?, que hablen de la acumulación de lactato, pero la verdad es que eso no es así, por lo tanto esa es la gran elección. Por otro lado, tenemos los coloides. Sabemos que los coloides no están recomendados, todo lo contrario, están proscritos, ¿no es cierto?, afectan
directamente la función renal, y eso no solo en este grupo de pacientes, sino que en todos los pacientes. Y por otro lado tenemos la albúmina, ¿no es cierto? Y la albúmina, bueno, esto es bastante controversial. Nosotros en este grupo de pacientes utilizamos albúmina al 5%, ¿sí? Ya, lo que sí es bastante cara, y por eso hay que definirlo muy bien, porque no solo este paciente, no solo nos sirve como un expansor de volumen, sino que además tiene algunas otras propiedades, ¿no es cierto?, que van a ser útiles y que podemos utilizarla. Pero aquí lo más importante de los fluidos es que hay que tener en cuenta que estos no son fluidos de mantención, estos son fluidos en modo de cargas de volumen, porque necesito que generen un impacto en el gasto cardíaco del paciente y que obviamente limiten estos estados de hipoperfusión. Y aquí se administran de forma que 250 ml de solución a pasar en 15 minutos y evalúo respuesta. Y dependiendo de eso, ¿no es cierto?, voy siguiendo con mi reanimación. En cuanto a los vasopresores, primera línea siempre la norepinefrina, al igual que el shock séptico, y por otro lado tenemos como segunda línea la vasopresina, que es una droga que se utiliza bastante poco en nuestro país, pero a medida que han ido pasando, ¿no es cierto?, los años, ha ido encontrando su nicho. Nosotros la utilizamos especialmente en aquellos pacientes que tienen un shock refractario, en donde estamos llegando a altas dosis de norepinefrina, y por sobre todo porque obviamente la epinefrina, que es una droga que también uno podría asociarla, se asocia bastante más a vasoconstricción esplácnica. Entonces, en ese sentido, podríamos preferir esto, y obviamente algún tipo de inótropos cuando sea necesario, no es de regla en todos los pacientes. Bueno, y a modo de conclusiones, bueno, yo creo que dentro de todo, una de las cosas más importantes es que el manejo precoz de la CLF requiere una respuesta rápida y, bueno, y precoz, como ya se les mencioné, porque esto nos puede permitir limitar la progresión de la disfunción de órganos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el manejo hemodinámico en esto es fundamental. Son herramientas bastante simples, bastante fáciles de utilizar y que nos van a permitir realizar esto. Todavía existen áreas de controversia, ¿no es cierto?, y gran incertidumbre de qué es mejor o qué es peor para este tipo de pacientes. Y tenemos algunos desafíos también, como por ejemplo la posibilidad de ingreso de todos estos pacientes por un periodo breve, y también el manejo multidisciplinario, tanto de patólogos como de intensivistas, entendiendo que estos pacientes muchas veces pasan mucho tiempo a veces en las unidades de cuidado intensivo y no se toman decisiones precoces, como por ejemplo si el paciente va a ser candidato o no a un trasplante. Y en ese sentido yo creo que si el paciente cumple criterios y que podría ser un buen candidato a trasplante, debe trasladarse precozmente a un centro donde pueda trasplantarse. Eso facilita bastante el manejo, entendiendo que también cuando se habla de trasplante hay toda una aproximación con la familia, con el paciente, hay una aproximación en relación a definir si el paciente está o no está cursando un cuadro séptico que pueda contraindicar un posible trasplante, y para eso se requiere tiempo. Por lo tanto, yo creo que también el traslado de un paciente a una unidad o un centro donde pueda ser trasplantado tiene que ser precoz, y eso no necesariamente depende del intensivo, y ahí yo creo que hay un trabajo conjunto entre hepatólogos e intensivistas como para poder definir eso. Y eso es lo que les quería básicamente comentar. Oye, muchas gracias. Las dos presentaciones han sido de lujo, realmente extraordinarias. Así que ahora, si quieren hacer preguntas, hay dos preguntas. Quería preguntarle al doctor Piano que las contraindicaciones para el trasplante, las relativas, a veces son difíciles de poder precisar. Por ejemplo, cuando un paciente se ve demasiado enfermo, lo que tiene que ver con la fragilidad, ¿no es cierto? El cirujano ve al paciente y dice, no, el paciente no va a tolerar la cirugía. Los hepatólogos decimos, sí, yo creo que sí. ¿Cómo podemos objetivar esta apreciación? Bueno, lo que pasa en los pacientes estables, sabes, ahora tenemos el Frailty Score que hace Slang Grip, los test. El problema es que en un paciente que está ingresado en la UCI, tú no puedes hacer esta evaluación de frailty, no están diseñados para estos pacientes. Entonces, lo que cambia mucho es desde cuánto tiempo el paciente está ingresado en la UCI, porque si el tiempo es breve, es una semana, 10 días, puedes utilizar la evaluación antes de la hospitalización.
y no pasa nada si non ha hecho el frailty score, pero si es un paciente que estaba independiente hacia toda la actividad quotidiana, no era un paciente que estaba en la cama todo el día, es un paciente que se puede trasplantar. El problema muy grande es un paciente ingresado en la UCI que está hospitalizado desde días, que ha tenido 2 episodios de sepsis y está sarcopénico, y en estos pacientes es muy difícil. Nosotros ahora estamos intentando de utilizar algunos criterios de sarcopenia, por ejemplo, que está basada no en CT scan en todos, pero sobre la ecografía del músculo recto femoral, y debemos evaluar estos criterios objetivos para la sarcopenia, porque hasta ahora lo que hacemos es como una esfera de cristal hablando con los cirujanos y entre hepatólogos, ¿vale? Pero están algunos criterios que si un paciente es francamente sarcopénico, que no tiene músculo recto femoral, este es un paciente que tendrá un curso post-trasplante muy severo. Non sé si he explicado. Perfecto. Es Una pregunta práctica. Un paciente que ha estado mucho tiempo hospitalizado, que ha recibido mucho esquema de antibiótico con infecciones de bacterias multiresistentes, está sin antibiótico y tiene una hemorragia digestiva por varices. ¿Qué profilaxis usa ahí de infección en ese caso? Esto es, bueno, evidencia, no tienes evidencia, entonces esto es lo que haremos nosotros. Yo utilizaría piperacillina tazobactam, ¿sabes? En estos pacientes. Intentaría utilizar esto para evitar carbapenem y esto porque hablamos de profilaxis. Pero esto es empírico, no tienes evidencia, no tienes estudios en este tema. Tenemos una pregunta de la doctora Domínguez, principalmente para la doctora Vera. En pacientes con hemorragia digestiva varicial y shock séptico, ¿tiene algún beneficio añadir terlipresina si el paciente ya se encuentra en tratamiento con noradrenalina? Mira, la verdad es que ahí nosotros en esos casos nos mantenemos con noradrenalina, porque hay una situación hemodinámica totalmente distinta y nos parece que es mucho más controlable. No encontramos al menos que tenga algún beneficio adicional y es lo que hacemos, lo seguimos manejando con norepinefrina en esos casos. Perfecto. Y para ti también, Magdalena, si uno considera la importancia de diagnosticar precozmente la sepsis en los pacientes cirróticos, si tienes alguna opinión con respecto a utilizar los criterios del CIRS clásico versus los criterios de la sepsis 3 que ya requiere disfunción de órganos? Sí, lo que pasa que ahí, bueno, esa es una gran discusión. Ya nosotros como intensivistas acá en Chile de hecho no estamos de acuerdo con la definición, pero uno se une porque en el fondo esto tiene un objetivo, que es básicamente el diagnóstico precoz de la sepsis. ¿Ya? Y la verdad es que CIRS lo puede tener cualquier persona, y de hecho un paciente con daño hepático también puede tener un CIRS como respuesta a cualquier otra medida y no necesariamente una infección. Entonces, en ese sentido yo creo que efectivamente ahí uno tiene la sospecha, entendiendo que cuando tenemos un paciente con daño hepático que está en sala, por ejemplo, básicamente lo que uno mide es el quick SOFA, no le pide un SOFA con todos los elementos, sino que es un quick SOFA como para sospechar si tiene compromiso neurológico, si está soporoso, si está respirando más rápido, ¿no es cierto?, de lo normal, y yo creo que sí, que es lo que tenemos que usar y es la herramienta, así que hay que utilizarla. Ahora, esa es la sospecha. ¿Ya? Y ese paciente debiera trasladarse, y ahí todavía uno no habla de disfunción de órganos, en ese sentido. Así es que con esos elementos y ante la sospecha, yo creo que tenemos que seguir utilizándolo tal cual. El doctor Roblero pregunta, doctor Piano, en un paciente con ACLF, con compromiso hemodinámico y tiene una microhepatía del cirrótico, ¿cuándo esta va a contraindicar el trasplante? ¿Cómo evaluamos eso? Vale, entonces, si el problema es la cardiomiopatía cirrótica, esta col trasplante no es una contraindicación al trasplante, ¿vale? Porque se resuelve. Lo más importante es que el paciente no tiene hipertensión pulmonar,
Entonces, esto es muy importante. ¿Y cuánta droga vasoactiva está haciendo? ¿Sabes? Porque en la cardiomiopatía cirrótica en la mayoría de los casos se resuelve. Pero si el paciente tiene un ecocardiograma con una fracción de eyección muy baja o a disfunción sistólica localizada, entonces esto podría ser que no es una cardiomiopatía cirrótica, pero una cardiopatía isquémica, y esto está pasando muy frecuentemente en nuestros pacientes ahora que tenemos mucho más NAFLD que tienen la indicación para trasplante de hígado. Entonces, en mi experiencia, la cardiomiopatía cirrótica no es una contraindicación, pero si tienes hipertensión pulmonar o otra alteración de disfunción sistólica, esta podría ser una contraindicación absoluta. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó vivir hace un par de semanas atrás un paciente que tenía una fracción de eyección muy baja, me parece que era 30%, y el diagnóstico se descartó la cardiopatía coronaria, entonces el diagnóstico era una miocardiopatía severa. Yo creo que ahora vamos a empezar a ver pacientes más severos, entonces ahí fue muy difícil, no sé, en ese caso. Sabemos que se va a mejorar, pero el perioperatorio va a ser... No, claro que sí, claro que si tienes una Fe abajo del 40%, es un paciente que tendrá un curso post-trasplante hemodinámico muy complejo, ¿sabes? La cardiomiopatía cirrótica no tienes un Fe abajo del 40%. Si tienes un Fe abajo del 40%, tienes que buscar otra causa de cardiopatía. Dilatativa en un paciente alcohólico o una cardiopatía isquémica. Entonces, se debe decir punto de corte F abajo del 40% y un paciente que tiene más de 30 de presión sistólica pulmonar. Como contraindicación. Como contraindicación. Tengo otra pregunta para el doctor Piano. Considerando que un porcentaje no muy alto de pacientes logran ser finalmente candidatos a trasplante en esta condición, pero los que se logran trasplantar no son más del 50%, ya que los pacientes hacen reinfección o aparecen contraindicaciones en el camino. Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes o creen que habría algún rol para el trasplante de donante vivo, como algunos grupos asiáticos lo han reportado con pacientes con virus B, o darle algún tipo de priorización en lista para que estos pacientes logren acceder al trasplante? Bueno, para el trasplante vivo, yo no creo que es una opción porque es una evaluación que necesita de tiempo en particular para el donante, y entonces no creo que es una opción. Para la priorización sí que tiene sentido. Nosotros intentamos de priorizar estos pacientes. El problema es que necesitamos criterio objetivo. Y para desarrollar este criterio objetivo tenemos un estudio en marcha que es para el FCLIF Consortium, que es el estudio CHANCE, que empezará el próximo año, que incluirá a muchos pacientes con ACLF en lista de trasplante que serán trasplantados con la idea de identificar un predictor prognóstico muy claro para priorizar a estos pacientes. Doctor Piano, una pregunta práctica. Un paciente que está con antibiótico de amplio espectro relativamente estable, en lista de espera, ¿no es cierto?, aparece un donante y el paciente hace un pic febril. ¿Cómo lo enfrenta esa situación? Uno no sabe un poco la evolución, no sabe qué va a pasar y aparece un donante. Yo creo que si el paciente no tiene una sospecha de infección con fiebre y no tiene por lo menos 2 o 3 días de antibiótico con signo clínico que va mejorando, no se tiene que trasplantar. Demasiado riesgo. Es decir, ¿usted esperaría? Sí, esperaría por lo menos que ha hecho 3 o 4 días de tratamiento de antibiótico y tiene signo de mejoría.
¿sabes? De la mejoría clínica, mejoría de los leucocitos, la PCR nosotros utilizamos, y si el paciente por lo menos tiene necesidad de 3-4 días de tratamiento con antibiótico y mejoría clínica. Si no, el riesgo es que después desarrolla una sepsis después del trasplante, cuando ya está inmunosupreso. Tenemos otra pregunta del doctor Luis Antonio Díaz para la doctora Vera. ¿Cuáles son los aspectos claves en el manejo del delirium, no encefalopatía como tal, de los pacientes con ACLF pre y post trasplante? A ver, yo creo que el delirio para nosotros siempre es una señal, así como lo es la fiebre. ¿Ya? Cuando hay delirio en estos pacientes, el paciente algo le está pasando, o está infectado, o está hipoperfundido porque está comenzando con una respuesta inflamatoria aumentada, ¿no es cierto? Pero ese paciente, más que adicionarle un manejo farmacológico del delirio y la agitación y todo eso, tenemos que concentrarnos en buscar cuál es la causa desencadenante de este. Y en muchas ocasiones nos encontramos que en ellos hay un cuadro infeccioso que se está desarrollando, que no se manifiesta con fiebre o con los signos clásicos, ¿no es cierto?, de respuesta inflamatoria, o le está pasando alguna otra cosa más. Entonces, esa es como la primera prioridad, y el resto, y eso pasa en tanto pre como post-trasplante también. Y una vez que nosotros hemos tenido o hemos podido descartar cualquier causa o cualquier factor desencadenante de alguna complicación, podríamos utilizar algún tipo de manejo farmacológico, entendiendo que siempre el manejo ambiental, ¿no es cierto?, la comunicación con el paciente son como la prioridad en vez de utilizar alguna otra droga. Muy claro. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Estamos. Muchas gracias por las presentaciones, excelente nivel de ambos, así que les damos las gracias en nombre de la Sociedad Chilena de Patología. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buen día para todos. Chao, chao. Buen día.